Buenas tardes con todos. Esperamos se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y sus colegas de trabajo. Hoy presentamos el webinar número 12 de este año y en esta tarde tenemos la oportunidad de compartir un espacio muy valioso con nuestro socio Ethics para tratar un tema sobre ciberseguridad empresarial. Contaremos con la exposición de Juan José Dorit, quien abordará información acerca de la regulación local e internacional sobre ciberseguridad, los riesgos de ciberseguridad y controles aplicables y finalmente sobre cómo implementar un sistema de prevención de riesgos de ciberseguridad en su empresa. Vamos a presentar al señor Dorich, el perfil de él. Él es presidente de Ethics, licenciado en contabilidad en la Universidad del Pacífico, Certified Fraud Examiner de la ACFE, perito contable, miembro del Comité de Peritos Contables Judiciales del Colegio de Contadores Públicos de Lima, director de investigaciones y auditorías forenses, experto en programas antisoborno, prevención, lavado de activos y programas antifraude, contador público colegiado. Gracias a todos por su participación y gracias a ti, Juan José, por ofrecernos este importante evento, esta importante información. Gracias. Muchas gracias, Corín, por la oportunidad de realizar esta presentación para toda la comunidad de asociados de la Swisschamp. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener un webinar respecto a ciberseguridad empresarial. Es uno de los temas que más me interesa, ya que últimamente las empresas se están viendo más expuestas a amenazas externas de hackers y de amenazas cibernéticas en general que provienen de no solamente de Perú, sino de todo el mundo. Y los perjuicios que están teniendo las empresas son bastante graves. Justamente como tenemos una percepción general que las empresas no están suficientemente preparadas para afrontar aún adecuadamente en los retos de la ciberseguridad, es que vamos a desarrollar algunos temas que tienen que ver con cómo se está abordando aquí en Perú y finalmente un poco de regulación, y vamos a ver también de qué manera podríamos implementar las primeras medidas de ciberseguridad en empresa. Entonces, como agenda, vamos a ver primero algunas definiciones básicas. Les voy a contar un poco acerca de qué es ciberseguridad. Vamos a ver un poco de números e indicadores también, y luego vamos a conversar sobre normas, ¿no? Comentarles un poco también sobre algunas agencias de gobierno que tienen relación más de ciberseguridad, cuáles son las amenazas más comunes respecto a ciberseguridad aquí en Perú. Y luego vamos a ver un poco cómo manejamos un programa de gestión de riesgos empresariales, pero enfocado más en el tema de ciberseguridad. Como les comenté, la ciberseguridad está implementándose aquí en Perú y en los sectores que están regulados ya hay normativa que ha desarrollado su aplicación. Entonces vamos a conversar también cómo lo están manejando en el sector financiero. Vamos a ver algunos casos también de amenazas materializadas de ciberseguridad. Quizás vamos a conversar acerca de cómo se pudieron prevenir. Y luego vamos a poder tener un espacio sobre preguntas, ¿no? Estamos empezando a las 5:37. Yo esperaría que tengamos un break muy corto. Y luego del break estaríamos conversando tanto casos y preguntas, ¿no? Así que deberíamos irnos hasta más o menos hasta las 6:30 aproximadamente. Y luego empezamos la sesión de preguntas. Muy bien. En principio, lo que quiero transmitirles es el concepto básico de ciberseguridad. Nosotros tenemos una institución internacional que se llama ISACA. La ISACA es la asociación que cubre la auditoría de sistemas de información y controles, ¿ya? Y ISACA está definiendo la ciberseguridad como la protección de los activos de información. Vamos a ver más ahora también la definición de los activos de información, pero los activos de información se consideran en dos bloques: sistemas de información y la información por sí. Entonces, la protección de los activos de información a través del tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información o los sistemas,
Esa es la ciberseguridad según la definición de ISACA. Ahora, estos activos de información que tenemos en la empresa, pues básicamente son catalogados en dos grupos. Tenemos los sistemas de información, en donde pues ahí comprendemos a las aplicaciones, servicios, activos de tecnología e información, pero también tenemos la información que está alojada en esos sistemas. Entonces, según la ISO 27001, se está definiendo como activo de información un grupo de conocimientos y datos que tienen valor para la organización y a los sistemas de información también que los comprenden, ¿no? Entonces, esa es la definición básica que necesitamos conocer. Cuando nos pregunten qué es ciberseguridad, es un mecanismo de protección de los activos de información. Tenemos que entender un poco cuál es el contexto actual. Entonces, les voy a compartir un poco algunos números, ¿no? En principio, tenemos que tener en cuenta que hay un estudio reciente respecto a ciberseguridad que fue desarrollado entre el BIT y la OEA. El informe se denomina Ciberseguridad, Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el Caribe. Este informe ha sido emitido en el año 2020. Es un informe público, así que lo pueden descargar de la página web del BIT. Interesante, ¿por qué? Porque tenemos una evolución de la ciberseguridad desde el año 2016 hasta el año pasado, el año 2020, en donde se han evaluado algunos frentes, por ejemplo, la política y estrategia de seguridad cibernética, en donde se han cubierto temas como, por ejemplo, la estrategia que tiene el gobierno, la estrategia a nivel nacional, las respuestas a los incidentes, tenemos la protección de infraestructuras críticas, manejo de crisis, la defensa cibernética y la redundancia de comunicaciones. Entonces, en los aspectos del manejo de crisis y la redundancia de comunicaciones ha habido una evolución positiva respecto a políticas y estrategias. En el caso de la cultura cibernética y sociedad, están cubriendo en este frente la mentalidad de la seguridad cibernética a nivel gobierno, sector privado y usuarios, en donde se ha determinado que ha habido una evolución a nivel de los usuarios respecto a la percepción que se tiene sobre la cibernética, la cultura cibernética que tenemos y acerca de la seguridad cibernética. Y adicionalmente también se ha desarrollado un poco de confianza del usuario en los servicios de comercio electrónico. Entonces, también hay una percepción de que desde el año pasado los mecanismos para realizar comercio electrónico son más seguros y eso es parte de la percepción que tenemos ahora, pues, para hacer operaciones con tarjetas de crédito o con portales bancarios, en donde hacemos muchas de las operaciones y transacciones. Justamente por la coyuntura del COVID, eso se ha visto mayormente incrementado, ¿no? También tenemos el Frente de Comprensión de Usuario de la Protección de Información en Línea, y que también aquí tenemos un incremento de unas ventajas, es decir, el usuario entiende mucho más que existen mecanismos de protección de la información que están registrando en portales públicos. Existen ahora también mecanismos de denuncia con los cuales puede el usuario comunicarle a las instituciones cuando vean irregularidades, y adicionalmente sobre medios y redes sociales también ha habido un avance. Respecto a la formación y capacitación y transmisión de habilidades de seguridad cibernética, también se ha visto algunos progresos, pero el progreso más importante de todos, fuera de los cambios en estándares de organizaciones y tecnologías, es el progreso en los marcos legales y regulatorios. Entonces, en el marco legal y regulatorio sí se ha considerado un progreso importante en el desarrollo del marco legal y en el desarrollo también del sistema de justicia penal para los temas de ciberseguridad. Entonces, a diferencia del 2016, sí se ha visto una evolución, por ejemplo, en el desarrollo de la legislación de protección de datos, y adicionalmente temas que tienen que ver más con protección al consumidor y la legislación ligada al delitos cibernéticos, ¿no? Que anteriormente no estaban definidos. Ahora, para entender un poco cómo nos está afectando los temas de ciberseguridad, tenemos que entender que aquí en Latinoamérica somos una de las regiones que está sufriendo muchos ataques a nivel anual. Tenemos 15.000 millones de ataques cibernéticos, eso es muchísimo. Sin embargo, no somos la región en donde existe mayor cantidad de ataques cibernéticos, ¿no?
Los estudios, por lo general, donde nos presentan estadísticas actualizadas sobre la ciberseguridad, provienen de casas de software que desarrollan software especializado contra virus, malwares y otros tipos de software que es dañino para las aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Perú se ha reportado 7.000 ataques diarios. Esa es una cantidad muy grande. Y el 40% de esos ataques están enfocados en robar dinero de cuentas bancarias. Entonces, hay una concentración muy fuerte de los ataques cibernéticos en Lima. El estudio de Kaspersky es una compañía que produce software de antivirus. Muestra que el 61% de esos ataques están sucediendo acá en la ciudad de Lima, ¿no? Y esto, pues, sí preocupa porque estamos enfocándonos en el sector bancario y en la ciudad de Lima, en donde suceden, pues, muchas transacciones y tenemos ahí una exposición bastante alta, ¿no? Otra casa de software como es ESET está reportando que el 61% de las empresas peruanas que fueron encuestadas en el año pasado afirmaron que sí cuentan con políticas de seguridad, no de ciberseguridad, sino de seguridad. Sin embargo, solamente un 29% tenían planes de respuesta y continuidad de negocio y solamente el 23% tenía su información bien clasificada. Tenemos también el input de la firma EY que nos menciona en su encuesta global de seguridad que solamente el 27% de las empresas en el Perú incluyen la ciberseguridad desde la etapa de planificación en sus nuevas iniciativas empresariales, mientras que en el 51% están sosteniendo que la relación entre el ciberseguridad y las líneas de negocio no existe o es neutral. Entonces, esto sí preocupa porque aparentemente no habría una visualización de los problemas de ciberseguridad por parte de las empresas, cuando realmente la cantidad de amenazas de ciberseguridad se han ido incrementando y son bastante importantes. Aquí vamos a entrar a conversar sobre normativa, un poco para entender cuál es el contexto internacional y local y por qué nos debe, pues, nos debe preocupar entender cuáles son las normas y cuáles son las regulaciones. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos un tratado internacional que se llama Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest fue suscrito por 61 estados, lo suscriben en noviembre de 2001. El tratado tiene como objetivo armonizar la legislación relativa al cibercrimen, mejorar las capacidades de investigación de los delitos ligados a cibercrimen y también establecer un régimen efectivo de cooperación y asistencia internacional. Entonces, antes del año 2001, teníamos que en diferentes países podían existir amenazas de cibercrimen, pero no existían unidades locales en los países en donde sucedían los delitos conectadas entre sí y adicionalmente, pues, no estaban tipificados los delitos de carácter informático en la legislación, lo cual evidentemente, pues, constituía un problema, ¿no? Entonces, Perú sí es parte del Convenio de Budapest y tenemos una oficina que está conectada 24/7, ¿no? Con lo cual sí tenemos la posibilidad de abordar estos problemas de ciberseguridad aquí en el Perú. Ahora, la evolución de leyes y regulaciones ha sido un poco lenta. Nosotros tenemos primero, en el caso del Código Penal, y tenemos también las leyes de delitos informáticos. Son las leyes en donde empiezan a aparecer los delitos ligados a los ataques informáticos. Son incorporados en el Código Penal y también son tipificados respecto a las sanciones recién en el año 2013. Entonces, hay una evolución de preocupación sobre la protección de datos personales cuando aparece la ley 29733. Tenemos también la aparición de la ley de ciberdefensa, que eso está más ligado al marco de gobierno, a la protección de los activos de información en el campo de gobierno. Y también tenemos otras leyes que tratan de modernizar también a las organizaciones, como por ejemplo la ley de gobierno digital, ¿no? Entonces, son normas que han estado apareciendo que ayudan a las compañías y ayudan al marco general de seguridad de información a desarrollarse. La seguridad en el Congreso, en el cual no fue finalmente aprobado, sino que se quedó en curso,
Y en el curso tenemos también ya regulaciones como por ejemplo regulaciones en el sector SMB y regulaciones en el sector SBS respecto a ciberseguridad. Entonces, en el año 2019 tuvimos primero la modificación del reglamento de gestión de riesgo operacional, en donde se incorporaron algunos cambios mínimos respecto a gestión de ciberseguridad. Sin embargo, pues no ha sido un cambio drástico y ha sido gradual. En el caso de la SBS, recientemente este año hemos tenido el cambio de reglamento. Se ha incorporado ahora el reglamento para gestión de seguridad de información y la ciberseguridad. Entonces, esta es una norma de SBS que está vigente desde este año y desarrolla bastante bien las necesidades que tienen las empresas en ciberseguridad. Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos. No todas las compañías del sector SBS están sujetas al programa completo de ciberseguridad, pero vamos a ver un poco en qué consiste un programa simplificado y en qué consiste un programa completo. Entonces, aquí tenemos una evolución que está muy enfocada en el sector SBS, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la resolución 2116, en donde se incluían disposiciones ligadas a la gestión efectiva del riesgo operacional. Luego tenemos la aparición de la circular G140 de 2009, en donde se sugiere pues una adecuada gestión de seguridad de información, lo cual no implica todavía ciberseguridad, ¿no? Tenemos la aparición de la resolución 272 del 2017, en donde se incorporan los principales conceptos de gestión de riesgos y gobierno corporativo, y ahora la resolución 504, la cual les hacía mención, en donde ya se le da la importancia a la ciberseguridad. Sobre gobierno, es importante entender cuáles son las áreas de gobierno que pueden estar desarrollando temas ligados a ciberseguridad. Entonces, aquí tenemos la participación principal de la Secretaría de Gobierno Digital, de la PCM. Tenemos que la Secretaría de Gobierno Digital es la institución que está liderando los procesos de innovación tecnológica y también de transformación digital del Estado. Entonces, al estar haciendo esa transformación digital, también deben tomar en cuenta la administración de plataformas nacionales y transversales y también desarrollar políticas y estrategias nacionales para que se desplieguen la tecnología digital. Por otro lado, tenemos a la división de la Policía Nacional, que es la DIVINDAT, que fue una división fundada en 2005, es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Tenemos también a la Superintendencia de Banca y Seguros y tenemos a la Superintendencia de Mercado de Valores, que son instituciones que han desarrollado lineamientos de ciberseguridad más específicos. Ahora bien, tenemos también un Comité Nacional de Ciberseguridad aquí en Perú. El Comité Nacional de Ciberseguridad está conformado por pues más de 18 instituciones, entre las cuales está la PCM, el Poder Judicial, está la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, el Interior, la Policía Nacional, asociaciones, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, Perú Cámaras, el Colegio de Abogados de Lima, el Ingenieros del Perú, la ANAP, tenemos la CONFIEP, la SBANC, la AFIM, la RCP, y hay otras instituciones que están por entrar también, ¿no? Entonces, es un comité que está conformado por diferentes instituciones, y al igual que en otros países se están desarrollando también regulación, este comité también está muy interesado en desarrollar también nuevos lineamientos. Ahora bien, si tenemos que entender un poco acerca de amenazas típicas de ciberseguridad, pues seguramente hemos encontrado definiciones de amenazas muy clásicas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos virus, que son programas que son capaces de reproducirse, que se incrustan en archivos que están limpios y finalmente, pues afectan el contenido de los sistemas informáticos. Tenemos troyanos, que son un tipo de malware que aparentemente parecen ser software legítimo. Y finalmente los cibercriminales los usan para cargar en las computadoras productos que son dañinos, ¿no? Tenemos spyware también, que son programas que están registrando en secreto lo que el usuario está haciendo. Por ejemplo, el spyware puede estar capturando detalles de las tarjetas de crédito de ustedes. Tenemos los ransomware, que son malware también, que están bloqueando archivos y datos de un usuario.
y pues están mostrando una amenaza de borrarlos a menos que se pague un rescate. Pues esos son de los peores tipos de amenazas que tenemos en las compañías, ¿no? Tenemos los adwares, que son software de publicidad también que son difundidos a través de malwares. Y los botnets, que son redes de computadoras con infección de malware, que los cibercriminales utilizan para realizar tareas en línea sin que el usuario esté al tanto, ¿no? Por ejemplo, a veces se utilizan estos botnets para minar criptomonedas. Entonces, tenemos estos tipos de amenazas como los más comunes, pero finalmente, pues tenemos que evaluar si es que estamos preparados realmente para evitar que tengamos en la compañía este tipo de amenazas. Entonces, lo más clásico que nos pasa es que podríamos pensar que nuestras áreas de tecnologías se deben hacerse cargo de eso. Y no necesariamente es una función exclusiva de las áreas de tecnología. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Justamente para entrar en los conceptos de gestión de riesgos empresariales, pues tenemos que tener claro por qué estamos haciendo gestión de riesgos. Entonces, nosotros estamos haciendo una inversión muy grande en la compañía para lograr objetivos. Y esos objetivos están planteados en nuestros planes estratégicos. Nuestros directores y nuestras gerencias están enterados, están participando en el proceso de planificación y todo lo que hemos definido como planes está afectando a la organización. Y estos riesgos de ciberseguridad afectan a la consecución de los objetivos estratégicos que tenemos en la compañía. Entonces, que nosotros perdamos sistemas de información, que nosotros perdamos la información de negocio, por ejemplo, información contable, información tributaria, o información que nos sirve para tomar decisiones, es muy grave, porque nos genera retrasos y también probablemente no vamos a poder accionar oportunamente ante los mercados. Entonces, tenemos que tener alguna consideración respecto a qué tanto vamos a, sacrificar como parte del presupuesto anual que manejamos en las compañías para poder prevenir que estos riesgos de ciberseguridad se materialicen. Entonces, hay algunos casos en que los controles van a ser implementados sin necesidad de presupuesto, pero en muchas ocasiones sí van a necesitar hacer alguna inversión para mantener un ambiente de control adecuado. Entonces, ahora que veamos un poco cuáles son las soluciones y los controles que manejamos en las empresas, pues hagamos una revisión, un acto de conciencia también si es que tenemos implementadas esas soluciones en la empresa. Entonces, bueno, solamente para hacer una definición rápida, tenemos que entender que los riesgos que tenemos en la empresa son efectos de incertidumbre para lograr los objetivos y por eso es que hacemos gestión de riesgos. Entonces, las actividades que nosotros realizamos para controlar esas amenazas que afectan los objetivos organizacionales, eso es gestión de riesgos. Nosotros estamos buscando optimizar el valor de la empresa, conectar todos los riesgos de la empresa para mejorar la ejecución de la estrategia. Queremos alinear los riesgos organizacionales con los objetivos que hemos planteado y tomar las decisiones basadas en los riesgos que existen. Dentro de los riesgos que tenemos en el mapa, entonces, hay riesgos ligados a ciberseguridad. Entonces, esta gestión de riesgos empresariales es la forma en que nosotros vamos a abordar estos riesgos. Entonces, aquí quiero detenerme para que podamos mapear que hay dos tipos de riesgos. Tenemos los riesgos de la seguridad de información y tenemos los riesgos de seguridad que están relacionados a los sistemas. Entonces, hace unos momentos habíamos conversado que tenemos dos tipos de activos de información. Tenemos la información por sí y tenemos los sistemas de información. Entonces, cuando hablamos de afectar a las operaciones, su misión, las funciones, la imagen, la reputación, activos organizacionales, las personas y cualquier organización debido a potenciales accesos no autorizados, el uso, la revelación o la disrupción, modificación o destrucción de la información o de los sistemas de información, estamos hablando de un riesgo de seguridad de información. Cuando hablamos de un riesgo de seguridad relacionado al sistema específicamente, estos surgen de la pérdida de confidencialidad, de integridad o de disponibilidad de los sistemas de información. Entonces, vamos a tener de los dos tipos. Es decir, podríamos estar perdiendo la información que tenemos en la compañía o esta información pues está siendo modificada. Por ejemplo, estamos hablando de la información financiera contable de la empresa que podría estar siendo modificada. Podríamos tener información en nuestros servidores y esta información está siendo secuestrada o está siendo modificada o eliminada
También podríamos tener en otro caso información que está contenida en sistemas de información y estos sistemas son afectados. Entonces, ambos temas nos deben preocupar y probablemente no estemos listos necesariamente con los controles adecuados para enfrentar ese tipo de riesgos. ¿De dónde vienen los riesgos de ciberseguridad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos pensar que estos riesgos solamente vienen de afuera. Los riesgos de ciberseguridad están viniendo muchas veces por los empleados. Es decir, cada vez que los empleados tienen el acceso ahora desde sus casas con las computadoras que ustedes han entregado para que trabajen en home office, usando, no necesariamente usando conexiones seguras, sino usando sus conexiones Wi-Fi en sus casas, usando los correos electrónicos de la empresa, pero en los teléfonos personales, y otro tipo de interacción que tienen los empleados con la informática, con la infraestructura tecnológica. De esa manera también estamos expuestos a riesgos de ciberseguridad. Cuando hemos tenido desastres naturales también, el tener desastres naturales perjudica también la infraestructura tecnológica y eso también hace que las empresas tengan que decidir recurrir a redes, ya sea redes Wi-Fi o mecanismos de seguridad muy bajos, con los cuales se pueden afectar los riesgos de ciberseguridad. El uso de dispositivos móviles, conexiones y transmisiones de datos también afecta mucho al ambiente de seguridad en la empresa. Y claro, lo más clásico es que tengamos virus, troyanos o intentos de robos o fraudes electrónicos, que son los casos comunes que les he mencionado que pueden suceder en la empresa. Cuando hablamos de responsabilidad sobre este tema, típicamente vamos a pensar que es tecnología de información quien debe hacerse cargo. No es una responsabilidad exclusiva de tecnología. Realmente los riesgos de ciberseguridad se están originando en diferentes frentes. Nuestros clientes, proveedores y contratistas nos originan riesgos de ciberseguridad. Ellos pueden ser responsables. Nuestros empleados, por cierto, son responsables de mantener un ambiente seguro, pero también nuestro directorio y la gerencia de la empresa tienen responsabilidad sobre implementar este programa de ciberseguridad en la empresa. Entonces, no debemos pensar tampoco que el gobierno es quien tiene que asumir el rol de proteger a todas las empresas a través de los lineamientos y a través de la Policía Nacional de Ciberseguridad. No, tenemos una responsabilidad compartida entre todos. Es decir, todos tenemos que hacer lo máximo posible por mantener un ambiente de seguridad en el ambiente cibernético en forma adecuada. Entonces, cada uno tiene un rol diferente. Directorio y gerencia van a desarrollar políticas, van a implementar procedimientos en la empresa para que no sucedan estos riesgos de ciberseguridad. Y los empleados tendrán que seguir lineamientos de conducta adecuados y tendrán que ser capacitados para que no incurran en riesgos de ciberseguridad. Y cuando trabajemos con terceras partes, esas terceras partes tendrán que cumplir nuestras reglas también. Y si son terceras partes que tienen sistemas, debemos evaluar qué tanto nos pueden estar afectando esos sistemas de terceros a nuestro ambiente de seguridad en la compañía. Entonces, cuando hablemos de responsabilidad, tenemos que ver todo el mapa. Aquí tengo un cuadro que nos va a servir mucho porque tenemos que entender un poco que hay una diferencia entre la gestión de riesgos de ciberseguridad con la misma ciberseguridad operativa. Y es que en la función de gestión de riesgos está por un lado y la función de tecnología de información a cargo de la ciberseguridad y respecto a implementar los mecanismos y asegurar que los controles de seguridad están implementados, tiene otro rol. Entonces, el gestor de riesgos, por ejemplo, va a estar muy enfocado en preguntarle a la dirección, ¿cuál es el nivel aceptable de riesgo que queremos asumir? ¿Qué necesitamos para reducir las amenazas y vulnerabilidades? En estas conversaciones, probablemente el dueño de la compañía o los directores van a tener participación. Una identificación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que estamos afrontando en ciberseguridad? ¿Solamente son virus, troyanos y malwares? ¿O estamos hablando ya de posibilidades pérdidas financieras, probables pérdidas reputacionales? Quizás tenemos otro tipo de riesgos que nacen de la ciberseguridad o inclusive riesgos legales.
Entonces, no solamente debemos enfocarnos en la parte tecnológica, sino también evaluar los riesgos que suceden en todos los ámbitos. ¿Y qué pasa si las mitigaciones están reduciendo adecuadamente el nivel de riesgo o no lo hacen? O si son efectivas esas mitigaciones que estamos implementando, ¿no? ¿Estamos agregándole valor a la empresa si tenemos un programa de ciberseguridad o estamos haciendo más burocrática la empresa? Por otro lado, tenemos el frente de la ciberseguridad operativa, en donde ya tenemos que ver qué controles de seguridad tenemos, si están funcionando adecuadamente y afrontando finalmente cuáles son las vulnerabilidades que tenemos dentro de la empresa. ¿Cuál es el impacto? Entonces, en ese rol de gestionar los riesgos, tenemos una participación que es diferente, ¿no? En la determinación de los apetitos de riesgo, en la gestión de riesgos, el rol de gestión de riesgos que está más para el lado del directorio, de un gestor de riesgos, un gerente de riesgos o la gerencia, van a identificar los riesgos, pero también van a tener que asumir qué tanto nos golpea esto en la empresa. Porque finalmente con el apetito de ese riesgo es que nosotros decidimos implementar este programa o decidimos no hacer nada. Por cierto, no podemos en este momento decir no hagamos nada, porque estamos muy expuestos. Los riesgos están materializándose muy continuamente. Entonces tenemos que identificar los riesgos y tenemos que participar en la mitigación. En este caso, en la mitigación, quien va a definir planes de acción sí es tecnología e información. Pregúntate en este caso si es que el área de tecnología e información ha comprado firewalls, ha establecido redes VPN, por ejemplo, si tienes tus antivirus actualizados, si tienes los últimos sistemas operativos o están actualizados con los parches adecuados. Y finalmente, este tema de los diferentes riesgos que estamos identificando tienen que ser reducidos a un nivel adecuado. Entonces, los planes de acción que establezcan la gerencia de tecnología e información son necesarios para poder determinar que esos riesgos ya están cubiertos. Estos riesgos se van a cubrir con un set de controles que vamos a ver un poquito más adelante, pero la pregunta es si esos controles funcionan. Entonces tenemos que hacer monitoreo. Y el monitoreo, pues lo puede hacer en principio un área de control, puede ser Contraloría, pero también lo puede hacer un área de compliance o un área de auditoría interna. Entonces, tenemos una participación que es bastante mixta, ¿no? Tenemos a tecnología de información trabajando con riesgos, trabajando con auditoría interna también, para que este programa de ciberseguridad funcione adecuadamente. Entonces, como lección aprendida para esta lámina es que no le demos exclusivamente la responsabilidad al área de tecnología de información al 100%, puesto que sí es necesaria es necesario el aporte de la gestión de riesgos y del monitoreo continuo. Hay muchos controles que podemos aplicar en la empresa. La pregunta es, ¿los tenemos? Entonces, en este caso, voy a comentarles un poco algunos controles que son muy clásicos para la ciberseguridad, ¿no? Si tenemos el inventario de dispositivos autorizados y cuáles son no autorizados, ¿no? Tenemos una lista de computadores en la compañía. Puede ser que estén entrando a la organización porque ha venido un visitante o aparece súbitamente pues, una laptop o una computadora en la red. Pues el tener identificados estos dispositivos nos va a poder ayudar a identificar finalmente si hay un intruso dentro de la organización, si es que hay alguien que está tratando de entrar al ambiente de seguridad de información. Hay mucho software también que nosotros usamos en las compañías, pero esos software tienen que estar autorizados y nosotros debemos definir cuál es la lista de software que no está autorizado. Por ejemplo, hay software que sirve para descargar música, hay software que sirve para descargar imágenes, y muchas veces esos software vienen con malwares incluidos, o hay software para compartir archivos, que dentro de esos mismos software vienen archivos de publicidad, es decir, archivos que pueden estar exponiendo a los computadores donde se han instalado a captura de información y finalmente pues a una intrusión. Tenemos instalaciones seguras del software y el hardware en los laptops, en las estaciones de trabajo y en los servidores. Pero ¿qué pasa si es que un trabajador de la empresa está instalando pues, software diferente o hardware diferente o ha instalado sesiones diferentes utilizando, por ejemplo, sistemas operativos Linux o otro tipo de sistemas operativos diferentes a los que se han autorizado en la empresa? También es algo que tenemos que estar revisando, ¿no?
Por último, tenemos, por ejemplo, la evaluación y remediación de vulnerabilidades continuas. Es decir, si es que ha habido algún registro de vulnerabilidades, debemos hacer el mapa de esto. Y hay software especializado que sirve para protección de malwares, ¿no? Entonces, no cualquier antivirus que venga con las computadoras es suficiente como para protegernos de malwares. Hay aplicaciones especializadas de seguridad de software también que tenemos que revisar si es que las tenemos. Tenemos que realizar un control continuo sobre los accesos a las redes Wi-Fi. Muchas veces pues usamos redes Wi-Fi en locales públicos, como por ejemplo restaurantes o cafés, y a veces los hackers están usando mecanismos que captan, justamente simulan ser redes Wi-Fi y finalmente lo que están haciendo es captando información, simulando páginas web de acceso, capturan información que puede ser de carácter personal y finalmente pues pueden acceder a claves o a información personal, como por ejemplo información de tarjetas de crédito, que obviamente no queremos que accedan, ¿no? Y lo peor de todo sería, pues, si pueden acceder a comunicaciones de correo electrónico, que finalmente, pues, nos pueden llevar a un problema mayor. Tenemos que evaluar si tenemos la capacidad de recuperar los datos. Tenemos información en la compañía. Estamos haciendo backups. Estamos haciendo, podemos recuperar la información en caso se pierda. Entonces, tenemos que evaluar dónde estamos alojando la información, si usamos nubes o qué mecanismos de recuperación tenemos en la empresa. Las personas tienen entrenamiento en niveles de seguridad o no lo tienen, ¿no? En este caso, tenemos que evaluar los niveles de seguridad que tenemos en la empresa y que también conocen las personas que trabajan en la empresa esos niveles de seguridad. La configuración que hagamos con los firewalls, los routers y los switches que usamos en la empresa también es importante. Muchas veces los hackers entran por puertos abiertos y finalmente pues tenemos que tener mapeado cuántos firewalls, cuántos routers y cuántos switches estamos utilizando en las compañías. Bueno, el límite y el control de los puertos de redes, protocolos y servicios también es un tema importante. El uso controlado de los privilegios administrativos, defender límites, mantener y monitorear los logs de auditoría también de los accesos que han habido en los sistemas y finalmente pues también controlar las necesidades de conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, no todas las personas tienen necesidad de acceder a información, así que debemos establecer ahí reglas para asignar accesos. Monitorear las cuentas y controlarlas, proteger los datos y responder a los incidentes, mantener las redes seguras y también hacer pruebas de penetración y ejercicios de intrusión son otras formas de control que tenemos en la empresa. Y ahora, bueno, hemos visto estos 20 ejemplos de controles. La pregunta es, ¿tenemos esto en la empresa? Y si quizás no los tenemos. Si no los tenemos en la empresa, pues en la siguiente lámina vamos a ver una lista de controles muy, muy básicos que quizás sí tengas. Y si no los tienes, entonces sí empecemos a preocuparnos un poco porque podemos estar muy expuestos, ¿no? ¿Qué es lo básico que tendríamos que tener en una empresa? Tenemos que actualizar el software y el sistema operativo. Entonces, eso significa que tenemos que aprovechar que tenemos revisiones de seguridad de las casas de software. Si tenemos actualizaciones de los sistemas operativos, tenemos que hacerlas, ¿no? Los software de antivirus también tienen que estar actualizados. Muchas veces, ahora que estamos desconectados un poco de las centrales, a veces pues no nos conectamos para actualizar el software de antivirus. Y eso implicaría que si aparece una nueva versión de virus, pues el software no lo va a detectar y vamos a tener una infección en la máquina, ¿no? Tenemos que utilizar contraseñas seguras. En ese caso, pues no registren contraseñas fáciles de adivinar. No habrán archivos adjuntos de correos electrónicos de remitentes desconocidos, ¿no? Eso también podrían estar infectados con malware. Si ven un correo electrónico muy extraño, mejor bórrenlo. No le hagan clic a los vínculos de correos electrónicos de remitentes o sitios web desconocidos. Lo más probable es que sean malware. Y lo más importante es no utilicen redes Wi-Fi en lugares públicos, a no ser que sean conocidas, ¿no? Si estamos yendo a un restaurante, a un hotel o a algún sitio en donde la red Wi-Fi nos es informada formalmente, entonces no hay problema. Pero, ¿qué pasa si ustedes buscan una red Wi-Fi porque se quieren conectar a Internet
es más seguro que ustedes se conecten a través de un hotspot, es decir, a través de su teléfono celular, que utilicen una red Wi-Fi que encuentran en el ambiente y simplemente pues le den clic. Probablemente esa red Wi-Fi no sea una red Wi-Fi, sino es un acceso que utilizan los hackers para que se conoce el hombre en el medio, ¿no? El middleman, que es un mecanismo que utilizan para levantar información en forma no autorizada, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que está haciendo la SBS ahora en términos de ciberseguridad. Entonces, hemos visto un ambiente de ciberseguridad sencillo. Vamos a ver qué está haciendo el SBS entonces en términos de ciberseguridad. Al principio, como les mencioné, la SBS había emitido una resolución este año, ¿no? Entonces, ha establecido que hay dos sistemas de seguridad, ¿no? El sistema completo y el sistema simplificado. Entonces, el sistema de seguridad de información y ciberseguridad obligatorio es para los bancos, las financieras, las cajas municipales, las cajas rurales, las empresas de seguros, empresas de transporte, custodia y administración de numerarios, las AFPs, emisores de tarjetas de crédito y débito, los emisores de dinero electrónico y el Banco de la Nación. Mientras que tenemos los que pueden usar el sistema simplificado, que tenemos bancos de inversión, pymes, empresas de transferencias de fondo, el Fondo de Mi Vivienda, COFIDE, el FOGAPI y el Banco Agropecuario, ¿no? Y la derrama y caja de beneficios que está bajo control de SBS. Bien, entonces, como pueden ver acá hay un grupo de instituciones bastante grandes, ¿no? Son instituciones que tienen bastante contacto con público, pero justamente esa ha sido la diferencia principal para establecer en qué casos tienes un contacto muy grande con un consumidor final y cuándo no lo tienes tanto, ¿no? Entonces, en este caso, los sistemas de gestión de seguridad de información y ciberseguridad completos son más obligatorios en aquellas instituciones que tienen un contacto con cliente final. ¿Cuáles son las responsabilidades que se han establecido por parte de la SBS para el directorio y para la gerencia? El directorio tiene que aprobar esas políticas y lineamientos ligados a la implementación del sistema de seguridad de información y ciberseguridad. Y le tiene que asignar a la empresa también sus recursos técnicos, el personal y incluso recursos financieros. Hace un momento hablábamos de asignar presupuesto. Bueno, eso es parte de eso, ¿no? Aprobar la organización, los roles y responsabilidades para tener ese sistema. Bueno, pues se habrán dado cuenta que el sistema de ciberseguridad es un sistema que no es de una persona, ¿no? Entonces, no pensemos que tenemos una responsabilidad unitaria, sino que debemos pensar que el directorio debe considerar que la organización debe ser adecuada y los roles tienen que estar distribuidos. La gerencia está responsabilizada de tomar las medidas necesarias para implementar este sistema. Y los gerentes de las unidades de negocio son los responsables que se encargan de apoyar el buen funcionamiento del sistema. Hay una responsabilidad del comité de riesgos que tiene que ver con fomentar la cultura de riesgos y toma de conciencia sobre las medidas de prevención. Entonces aquí tenemos la obligación de constituir un comité especializado en seguridad de información y ciberseguridad y al menos tiene que tener 3 miembros, ¿no? Entonces, esos miembros vienen pues a ser del directorio una persona, tenemos a otro miembro del comité que es el jefe de unidad de riesgos y tenemos probablemente también al jefe de unidad de tecnología e información, quien estaría desempeñándose como funcionario de seguridad de información y ciberseguridad. Entonces, le dan la responsabilidad al jefe de unidad de tecnología e información para cubrir este frente, pero hay responsabilidad también del gerente de riesgos y hay responsabilidad del directorio. Tenemos también respecto a la misma función de seguridad de información y ciberseguridad, se le requiere proponer un plan estratégico y desarrollar planes operativos, implementar y manejar operaciones diarias, implementar procesos de autenticación, informar al comité de riesgos los avances respecto a seguridad de información y ciberseguridad y también evaluar las amenazas de seguridad en las estrategias de continuidad de negocio. Hay 3 objetivos que han definido en SBS para las empresas respecto a ciberseguridad. Lo primero es identificar activos de información. Recuerdan el concepto, activo de información son los sistemas y la información. Entonces, tenemos que analizar las amenazas y las vulnerabilidades que están asociadas a estos. Tenemos que monitorear el alcance y la efectividad del control. Por eso es que hemos visto una lista de controles internos bastante amplia
y tenemos que ver cuáles son los que están implementados y qué tan bien funcionan. Entonces hay que monitorear su efectividad. Y tenemos que establecer la relación existente con los planes de emergencia, crisis, continuidad. Entonces, claro, ya teníamos la obligación de tener planes de continuidad de negocios, planes de seguridad de información. Ahora, con este concepto de la ciberseguridad, ¿cómo se integra esto? ¿Cuáles de los controles que nos están planteando ahora son necesarios? Revisarlos y monitorearlos. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que hay cierta conexión para hacer el seguimiento de estos controles a través de las áreas de auditoría interna. Y, por cierto, el área de riesgos también va a tener que estar haciendo seguimiento de los planes de acción de las áreas a cargo. Entonces, tecnología e información está a cargo de llevar los planes en específico, pero tenemos que hacer seguimiento de cuál es el progreso de esos planes. Entonces, acá SBS ha sugerido pues controles de diferentes tipos, ¿no? Hay controles de seguridad de acceso físico y lógico, donde tenemos protocolos de seguridad, prevención de accesos no autorizados, tenemos implementación de procesos de autenticación, tenemos prevención de pérdidas, daños, robos de activos, de información, tenemos revisión de políticas de control de accesos, criptografía, tenemos mecanismos de seguridad en las operaciones, como por ejemplo la restricción de instalación de software en los sistemas, el monitoreo de la infraestructura tecnológica, contar con protocolos de respuesta y recuperación de eventos de malwares, por ejemplo. Tenemos prevención, asegurar y prever el funcionamiento continuo de instalaciones, mantener operaciones de sistemas informáticos, entre otros, ¿no? Tenemos controles de seguridad a adoptar por el lado de las comunicaciones, que tienen que ver con asegurar las redes de comunicación. Tenemos que asegurar que están siendo gestionadas y controladas adecuadamente y que se están segregando los servicios de información disponibles, ¿no? Entonces, muchos de los controles que ya he mostrado anteriormente han sido adoptados por la SBS y los han catalogado como seguridad de comunicaciones también, ¿no? Tenemos otros controles que tienen que ver con la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Entonces, cuando tengamos la implementación de mantenimiento de seguridad en los servicios y sistemas informáticos, la aplicación de prácticas de pruebas funcionales, tenemos la verificación de cumplimiento de procedimientos para hacer prácticas de desarrollo seguro, y así otros que tienen que ver con el desarrollo y mantenimiento de sistemas. Son controles que tenemos que adoptar para que en el medio de un desarrollo o de un mantenimiento de sistemas no se genere una intrusión, ¿no? Y en el caso de servicios provistos por terceros también tenemos controles. Entonces tenemos que monitorear cuál es la provisión de servicios de terceros. Hay ciertos requisitos respecto a políticas que le tenemos que exigir a los terceros. Tenemos que contar con estrategia de salida sobre servicios que estén a cargo del proveedor. Tenemos que tener acuerdos contractuales y también evaluar aquellas amenazas y vulnerabilidades que vienen de la información que es provista por terceros. Entonces, esos frentes están bastante alineados con los controles que ya les habíamos mencionado en las láminas anteriores, pero estos son los que están pidiéndole a las empresas que están con el programa completo de ciberseguridad. Entonces, como ven, es bastante extenso, ¿no? Entonces, esto es auditable. Entonces, el que tengamos empresas con este set de controles implementados, finalmente los auditores externos, en el momento de hacer su auditoría financiera, también van a tener que tener un entendimiento de cómo funciona este ambiente de control antes de hacer sus pruebas generales, ¿no? Y por otro lado, pues el frente de gestión de incidentes también es un frente que hemos conversado, ¿no? Tenemos que tener mecanismos de reporte interno de incidentes, tenemos que hacer seguimiento de los incidentes de seguridad e información que han sucedido y hacer investigaciones forenses en los casos en que hayan sido materializados, ¿no? Entonces, esta guía también la van a poder tener a la mano para que puedan evaluar qué tan bien están los controles localmente, ¿no? Ahora, la SBS está pidiendo un plan operativo. En un plan operativo se tienen que identificar cuáles son los activos de información, se tienen que hacer evaluaciones y pruebas periódicas para determinar si los controles que hemos visto están funcionando, se tienen que entender necesidades de capacitación y difusión y, finalmente, desarrollar un programa. En el programa de ciberseguridad tenemos que documentarlo. Tenemos que
que toda empresa que cuente con una presencia en un ciberespacio, es decir, tienes interacciones con clientes a través de portales bancarios que están en la página web o tienes contacto con terceros por redes sociales, es decir, tienes contacto por internet, entonces necesariamente tienes que tener un programa para poder gestionar los incidentes de ciberseguridad. Y este programa de ciberseguridad tiene que prever un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico implica determinar cuál es el estatus base sobre todos los controles que hemos revisado, ¿no? Ahora, sobre el reporte de incidentes, la empresa tiene que reportarle a la SBS la ocurrencia de los incidentes y la SBS, mediante las normas de carácter general, también establece un contenido mínimo y un formato de presentación. Entonces, hay un intercambio continuo de información. La empresa le tiene que dar información a la SBS sobre las acciones que van tomando sobre los temas de ciberseguridad y cuando intercambian esa información, pues tienen que suscribir también acuerdos con otras empresas del sector o con terceros que puedan resultar relevantes, ¿no? A veces hay convenios de colaboración que involucran diferentes bancos o diferentes compañías que son sujetas a estos requerimientos. La SBS puede establecer requerimientos específicos también para intercambiar información de ciberseguridad, ¿no? Sobre mecanismos de autenticación, que es algo que se les está pidiendo a las compañías del sector SBS, implica pues implementar procesos que aseguren que las personas pues que están ingresando a un ambiente seguro, son ellas, ¿no? Entonces, las empresas tienen que contar con registros de auditoría, herramientas y procedimientos para detectar y remediar intentos de uso no autorizado de las credenciales personales. Tienen que haber mecanismos de inscripción y gestión de credenciales. Entonces, se tienen que recabar información respecto a la validez de la identidad de la persona. Debemos tener control sobre los datos biométricos. Tenemos que realizar autenticación reforzada para las operaciones que impliquen canales digitales. Entonces, aquí, pues, debemos utilizar factores de autenticación para que aseguremos que no están habiendo suplantaciones, ¿no? Y por último, pues las normas también establecen ciertas exenciones en los casos de la autenticación reforzada, ¿no? Hay algunos casos en donde no se requiere una autenticación reforzada, como por ejemplo consultar estados de cuenta o consultar un historial de operaciones, en donde se ha visto que los riesgos generados a cada información son muy bajos, ¿no? Cuando nosotros trabajemos con terceras partes en servicios de provisión de servicios de procesamiento de datos, también se está requiriendo que se implementen procedimientos para administración de operaciones, que se gestionen amenazas y vulnerabilidades, y que se cuente con evidencia de que el proveedor de procesamiento tiene alguna certificación de seguridad de información. Por otro lado, debe haber una autorización de la provisión de procesamiento principal de datos en el exterior o en la nube, ¿no? Entonces, en este caso, la SBS lo que va a solicitar es un informe especial, que es un informe tipo SOC 2, ¿no? Tipo 2, en donde ese informe lo que hace es asegurar que el control que se efectúa el tercero efectivamente está siendo adecuado, ¿no? Pero no solamente a nivel de diseño, sino a nivel operativo. Entonces, como pueden ver aquí, a medida que la compañía que está sujeta al sector SBS tiene mayor interacción con el canal digital, pues hay bastantes requisitos que cumplir, ¿no? No todas las empresas del sector SBS están igualmente reguladas. Tenemos aquellas que tienen la posibilidad de aplicar un sistema más simplificado, que solamente tienen que cumplir con dos requisitos. En este caso, el sistema de seguridad de información y ciberseguridad de una empresa con régimen simplificado va a tener que aprobar políticas y lineamientos, asignar recursos técnicos de personal y financieros y aprobar una estructura organizacional de roles y responsabilidades. Finalmente, se requiere pues una planificación y ejecución, pero como pueden ver, los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de información con una cantidad de controles bastante extensa, esta es más propia de una empresa con un régimen reforzado, ¿no? Un régimen completo de ciberseguridad. Entonces, en un caso de un régimen más de carácter simplificado, digamos que las cosas son un poco más fáciles, ¿no? Mensaje acá para una empresa promedio, para una empresa que no está siendo regulada, recuerden que hay estos 20 controles de ciberseguridad
y también tenemos los controles básicos que hemos visto para asegurar que tenemos pues las normas mínimas, las políticas y lineamientos mínimos para evitar situaciones de ataques cibernéticos en empresa. Muy bien, son las 6:28, vamos a hacer un break y vamos a estar regresando para ver un par de casos y luego empezamos una sesión de preguntas. Regresamos entonces en 10 minutos más. Gracias.
Hola, ya estoy de vuelta. Muchas gracias por la espera. Vamos a ver un par de casos. Quiero compartir con ustedes un poco cómo es que le puede afectar la ciberseguridad a las empresas. No voy a mencionar los nombres de las empresas por un tema de confidencialidad, pero sí les voy a contar un poco los casos, ¿no? Y bueno, son casos públicos. Ustedes también pueden verlos en la prensa. Quizás ya los hayan visto y con eso pues se den una idea de cómo puede afectar, ¿no? Muy bien, aquí en Perú han habido casos de ciberataques usuales, ¿no? El- Hay un caso conocido de virus, ¿no? Este virus, no menciono el nombre también porque solamente colocar los nombres de los virus en las presentaciones también puede generar un problema. Constan de soluciones de inicio de sesión que están lanzadas 200 veces en 10 segundos. Eso, por ejemplo, es bastante destructivo para una computadora, ¿no? O, por ejemplo, en un segundo caso hemos visto un caso de un virus que genera al menos 500 inicios de sesión en un minuto. Entonces, también, eso también es un ataque de fuerza bruta a los sistemas operativos de Windows. Tenemos casos de algunos troyanos que están generando normalmente conexiones de acceso remoto, capturando entradas de teclado, recopilando información del sistema, hacen descarga y carga de archivos y también colocan malwares en el sistema infectado y hacen ataques de negación de servicio y también ejecutan y finalizan procesos. Entonces, esos tipos de troyanos también son muy comunes. Tenemos también el caso de establecimiento de conexiones de acceso remoto, captura de entradas de teclado, recopilación de información de sistemas, descarga y carga de archivos, colocación de malwares, de negación de servicios y algunos archivos infectores también, que son malwares que tienen la capacidad de propagarse al adjuntar su código a otros programas o archivos, ¿no? Son los más usuales que hay aquí en Perú. En el año 2018 tuvimos un caso de un ataque cibernético bastante grande, ¿no? Tuvimos el caso de un banco. El banco, pues, tuvo expuestos los datos de identificación, los números de tarjeta y las cuentas bancarias de un grupo de clientes. Pero finalmente el banco logró tomar control sobre la operación. No ha habido pérdidas financieras, ni tampoco se generó finalmente la exposición de la información ante terceros, ¿no? Pero sí se expuso los datos de la identificación, números de tarjeta y cuentas. Entonces hay una vulneración ahí de la información personal de los clientes. Se tuvo también un caso de un ataque cibernético en el año 2019. Es un caso de filtración de datos de miembros de una cadena de cines. Entonces, en este caso, el impacto pues, podría generar una exposición de los miembros a ataques de phishing y también de malwares, ¿no? Entonces, toda la información personal de esas personas que eran socios de la cadena de cines entró en contacto con una persona que tenía pues la intención de realizar ataques y finalmente pues no se concretó, ¿no? Pero bueno, en realidad ataques de secuestro de información y no sé si han escuchado de los ransomware, pero muchas veces los ataques de secuestro de información son muy usuales en compañías de los sectores educativos. A veces les está pasando eso a las universidades. A nivel internacional, pues estas universidades desarrollan proyectos y estos proyectos contienen información clasificada, información muy importante, y a veces estas personas que operan los ransomwares pues utilizan estos tipos de malware para pues atacar a las universidades y finalmente a cambio de eso pues exigen pagos en criptomonedas, ¿no? También eso está siendo últimamente muy usual y es desesperante, ¿no? Entonces, la mejor forma de mantenerse bien lejos de esas situaciones es estableciendo pues el set de controles necesarios en la compañía para que ese tipo de cosas no sucedan, ¿no? Muy bien, bueno, como les mencioné, es una charla un poco corta. Espero haberles brindado los conceptos básicos de ciberseguridad empresarial para que puedan tomar un punto de partida y
hacer un diagnóstico primero sobre qué necesitan implementar en empresa en términos de ciberseguridad. Como pueden ver, no todas las empresas son iguales, ni tampoco van a necesitar los mismos requerimientos de ciberseguridad. Entonces, lo que yo les recomiendo es que primero evalúen cuáles son sus riesgos, utilizando la gestión de riesgos empresariales, y luego, después de eso, inmediatamente, pues, pueden evaluar qué controles pueden implementar de acuerdo a su presupuesto, y finalmente, pues hay ocasiones en donde sí necesitan incurrir en un presupuesto para comprar software o hardware o consultoría. Entonces, estoy a su disposición. Si quieren hacer preguntas, pues los escucho, ¿no? O también pueden comentar. Muchas gracias por su participación y muchas gracias también a la Cámara de Comercio Suiza por darnos la oportunidad de compartir este webinar con ustedes. Creo que les va a ser muy útil. Gracias. Creo que tenemos algunas preguntas. Wow. Sí, tenemos preguntas. Una ONG y organizaciones sin fines de lucro, dice, ¿cómo se deben clasificar según SDS? Pues no tienes la obligación en este caso, no estás dentro del sistema simplificado de la ciberseguridad. Las ONGs y las organizaciones sin fines de lucro sí están expuestas a riesgos de ciberseguridad, pero no estás regulado por SBS. El estudio de abogados tampoco. Un estudio de abogados, ¿cómo se clasificaría según SBS? Pues no está sujeto a la norma porque no estás dentro de la lista de empresas que están sujetas obligatoriamente a tener el programa de ciberseguridad. Entonces, aquí en Perú tenemos dos bloques de empresas que tienen obligación de. El primer bloque es el que está bajo el marco SBS, que está sujeto a las normas, a la norma de ciberseguridad. Tenemos al bloque de empresas que están regidas por la SMB, que tienen autorización de funcionamiento. No estoy hablando de los emisores, estoy hablando de las empresas que tienen autorización de funcionamiento, que pueden ser, por ejemplo, las compañías de intermediación, o por ejemplo, las clasificadoras, o las compañías de certificación. Entonces, esas compañías que han recibido una autorización de funcionamiento de la SMB, pues es así, si tienen requerimientos establecidos por ellos. Pero no, las ONGs y los estudios de abogados todavía no están dentro de la lista de empresas que necesitan tener el programa de ciberseguridad en forma obligatoria, ¿no? De hecho, no lo descarten. Implementar un programa de ciberseguridad en forma sencilla pues yo creo que es importante, ¿no? Rafael Ferraz nos indica, sí, por supuesto, le vamos a enviar la presentación del webinar. Tenemos también, a ver, permítanme un segundo. Factores claves de ciberseguridad para pymes. Factores claves de ciberseguridad para pymes tienen que ver mucho pues con capacitación, tienen que ver con el uso de los dispositivos de tecnología que tenemos. Eso obviamente pues va a afectar mucho en cómo manejamos la ciberseguridad en la empresa, ¿no? Acá hace una consulta, mencionan qué normas peruanas e internacionales es la más recomendable usar para implementar la gestión. Bueno, en realidad el marco de normas internacionales ISO te puede servir, ¿no? Una ISO 27001 te puede servir para implementar un mecanismo de seguridad de información adecuado. Pero si estamos hablando de ciberseguridad, lo principal es enfocar que no estamos hablando nada más de la seguridad de información típica, sino estamos hablando de conocer el tipo de ataques que realizan los externos, es decir, ataques cibernéticos que proceden fuera de la compañía por lo general, y necesitas conocer por qué se están generando. Entonces, si no hay gestión de riesgos en forma previa a la implementación de un estándar de tipo ISO, no vas a poder hacerlo adecuadamente.
Entonces, yo creo que sí, sí es necesario que implementes primero tu gestión de riesgos en forma simple, es decir, hacer tu matriz de riesgos y pues finalmente, luego de eso, sí, sí poder hacer una identificación de cómo te afecta y de esa manera, pues, no habría problema, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Déjenme ver. Porcentaje ideal de los ingresos que una empresa mediana debe invertir en ciberseguridad. Pues normalmente a nivel país, ¿qué te digo? A nivel país, para que te des una idea, la inversión es muy baja, es menos del 1%. Pero aquí yo creo que si hacemos un símil, deberías considerar dentro del presupuesto de tecnología, pues entre un 4 o un 5% del ingreso debería estar pues orientado a trabajar el tema de la seguridad en general, no solamente la ciberseguridad, sino en general. Va a depender un poco también del tipo de empresa que tengas, ¿no? Si es una empresa que demanda mucha infraestructura tecnológica, pues obviamente ahí sí, pues habría que evaluar un poco el tamaño de la compañía, el tamaño de los activos, ¿no? Y en función a eso, pues definirías la inversión. Pero en términos de ingresos, va a depender. Si es una pequeña empresa, pues implementar lo más básico de ciberseguridad quizás te pueda costar menos de $10,000 y estaría bien. Pero si es una empresa mediana y ya tienes pues más riesgos, no, eso es totalmente insuficiente, ¿no? Mencionan algún plazo en fechas establecido para la comunicación del reporte. A ver, perdón, que hay varias preguntas. Voy a ir en orden. En- ¿Cómo manejaría el tema de la seguridad de activos ahora que se está contratando con los propios recursos de la persona? Es decir, la propia computadora, y dispositivos del empleado. Ah, bueno, buena pregunta. Normalmente las reglas de la ciberseguridad deben partir con la política de ciberseguridad. Entonces, nosotros debemos decirle al empleado qué es lo que puede hacer con sus propios activos, inclusive. Por ejemplo, si es que va a usar una computadora personal o va a usar un teléfono para acceder a información de la empresa, en ese mismo dispositivo no podría estar ingresando a páginas que expongan a la empresa a ese tipo de riesgos. Por ejemplo, usar software peer-to-peer o usar software para descargar música en una máquina que estás usando para trabajar, pues no podría suceder, ¿no? Entonces, se tiene que informar al trabajador tanto a través del código ético y conducta de la compañía como a través de una política de ciberseguridad, que hay ciertas reglas que tiene que cumplir en forma obligatoria, ¿no? Básico eso, pero finalmente como otro requerimiento también debería ser que el usuario se conecte a través de redes tipo VPN, ¿no? Para que también la información a la cual accede en el dispositivo también esté controlada, ¿no? Acá mencionan si las entidades del Estado tienen programas de ciberseguridad. Están implementando programas de ciberseguridad, sí. Varias instituciones del Estado están implementando programas de ciberseguridad, efectivamente. Pero todavía estamos en una etapa muy, muy prematura, ¿no? De hecho, al igual que nos pasa con los temas de compliance, de antisoborno, estos temas de ciberseguridad son bastante nuevos, ¿no? Muchas gracias. En el régimen simplificado están las cooperativas. Perdón. La implementación tecnológica que requiere, dice la divinidad. Implementación tecnológica que requiere la divinidad. Bueno, en infraestructura tecnológica para poder detectar intrusiones, nosotros aquí necesitamos incluso software forense, ¿no? La divinidad necesita también entender cómo es que se han generado esas instrucciones. El personal especializado que tiene que tener la policía eh, tiene que estar capacitado, tiene que tener equipos también para poder identificar desde dónde se están conectando. Tienen que estar entrenados también en hackeo ético. Entonces, pues sí, sí es
Sí, tienen que tener equipos especializados pues al igual que se está fortaleciendo pues a la fiscalía con equipos, también supongo que a la policía y a la divindad también se le debe fortalecer con esos equipos, ¿no? Dice, en el régimen simplificado están las cooperativas, no lo mencionan de manera explícita. Ah, bueno, las cooperativas sí, pues las cooperativas son instituciones que se han adherido al sistema SBS muy recientemente, ¿no? Entonces, ahora hay cooperativas muy grandes que tienen el mismo tamaño que financieras muy grandes. Entonces, no necesariamente estas cooperativas pues van a tener el mismo riesgo, ¿no? Hay un grupo de cooperativas muy grande, digamos que las top 4 son del mismo tamaño que una financiera. ¿Está el mercado asegurador peruano preparado y tiene los productos ideales para gestionar los riesgos de ciberseguridad? Mm, pues yo creo que para gestionar estos productos que protejan a la empresa, el mercado de seguros tiene que primero entender que las empresas tienen que tener implementados los controles adecuados, ¿no? Es decir, hay un set de controles adecuados que deben existir en las empresas para que el mercado de seguros pueda asegurar adecuadamente a las empresas en este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, si no tienes en la empresa firewalls, no tienes antivirus adecuados, entonces obviamente pues no podrías estar ofreciendo una cobertura importante, ¿no? No podrías porque estarías perdiendo continuamente. Dice, si he eliminado un correo malicioso, ¿por qué mi proveedor de seguridad me indica que no puede realizar el análisis del mismo? Es decir, no debería tener herramientas para poder analizarlo a pesar que lo elimine. Bueno, si has eliminado un correo malicioso, en este caso ya no estaría disponible entiendo, en tu servidor. En- Ahora, tu proveedor de seguridad, entendería yo que sí podría hacer el análisis, a pesar de que lo has eliminado, porque en el suyo sí está. Proton VPN, no conozco esa denominación, pero cualquier mecanismo de uso de VPNs sí me parece adecuado. Más adecuado, mucho más adecuado que trabajar pues en el ambiente local, ¿no? Dice, buenas noches, ante todo, muchas gracias por la información. Dice, ahora que la mayoría trabaja desde casa a través de nuestro propio Wi-Fi, ¿qué se puede hacer para trabajar de forma segura protegiendo la información de la empresa? Pues en principio sería mapear o sea, qué tipo de redes Wi-Fi se están usando en cada casa, ¿no? Por ejemplo, si estás usando servicios de un proveedor, em, pues estamos hablando de los carriers más reconocidos, ¿no? Pero no siempre se usan esas redes Wi-Fi, sino a veces se están conectando con redes a través de terceros, ¿no? Terceros están prestando redes para que el usuario se conecte. Entonces no necesariamente tienen niveles de seguridad adecuados, ¿no? Y quizás los protocolos de seguridad con los cuales están implementadas esas Wi-Fi también no son adecuados. En algunos casos, los dispositivos que tienes donde tiene el personal no son necesariamente seguros. Entonces habría que encuestar primero a las personas de qué manera se están conectando a las redes, ¿no? En función a la zona geográfica donde viven y en función al carril que están usando, se podría determinar pues con una encuesta qué niveles de seguridad tienen en el personal para lo que se está trabajando, ¿no? Algunas de las preguntas que me están haciendo se las voy a contestar por correo porque por el volumen de consultas, pero voy a tomar nota todas y les voy a responder. Ah, pues no, esta pregunta es una pregunta técnica. ¿Cómo descubrir un ataque en mi? ¿Cómo saber si mi computadora es zombie y está siendo utilizada para minar Bitcoin? Bueno, sí, esa es una pregunta muy técnica. En- pues no,
¿Tienes forma de revisar si es que tienes un uso extraño un poco de la memoria de la computadora, ¿no? Puede ser que para que estén haciendo minado de criptomonedas estén usando algún programa, o sea, tienes que revisar qué tipo de programas se están ejecutando en la computadora y de alguna manera sí podrías ver eso, ¿no? Si de alguna manera sientes que hay una reducción del uso o sea, la capacidad de tu computadora, pues obviamente eso sí te puede dar una percepción de que la computadora tiene alguna ejecución de un programa no adecuado. Ahora, no solamente para Bitcoin, ¿no? Ahora tienes que ver también que el minado de criptomonedas también se está volviendo pues ahora las personas o las empresas que tenían las tarjetas de minado pues han incrementado costos, las criptomonedas han bajado sus precios, entonces necesariamente pues estas personas están buscando acceder a múltiples computadores para ganar más memoria y poder hacer minado, ¿no? Voy a tomar nota de todas las preguntas que no tenga a la mano, pues se las voy a responder por correo. Patricia Romero, muchas gracias. Juan José, muchas gracias, Patricia. Gracias. John Lezameta menciona, ¿solo las entidades financieras están obligadas a implementar esto o también otros rubros? Por el momento, sector SBS y sector SMB tienen la obligación de implementar la ciberseguridad. Pero una ciberseguridad básica yo creo que sí es importante implementarla en todas las empresas. Como una empresa que tiene menos de 10 computadoras debería invertir en seguridad. Entiendo que hay que ver los equipos, redes, software, antivirus, otros equipos o software recomendados. Pues si tienes 10 computadoras, ahí el tema es, ¿a qué quieres implementar ciberseguridad, no? Porque acá el tema es, si vas a perder dinero, no quieres perder dinero, no quieres perder la reputación de tu empresa, pues no quieres no quieres afectar alguno de los objetivos que tienes. Entonces, si puedes vivir con un antivirus, un firewall o ciertos programas que te protegen un poco el ambiente, bien. Pero la protección más importante es tu capacitación para los trabajadores. Entonces, probablemente con una buena capacitación, el mismo personal se va a autorregular y no te va a exponer a temas de riesgos de ciberseguridad. Entonces, no es que tengas que invertir miles de millones en esto, sino que evalúa primero a qué riesgos te estás exponiendo. Pero una microempresa no debería tener tanta exposición si es que tienes un personal bien entrenado, incluso con los equipos personales. Programas de ciberseguridad de las entidades del Estado. Bueno, aquí en el Estado no todas las instituciones han desarrollado los programas de ciberseguridad. De hecho, las que están en el grupo, o sea, las primeras que han implementado esto son las que han estado en el grupo FONAFE. Entonces, ¿por qué? Porque están reguladas. Entonces, estas empresas son estatales y tienen los primeros casos de implementación de ciberseguridad en el Estado. Y acá pues tienes al Banco de la Nación, COFIDE, tienes diferentes instituciones que están trabajando en ese frente, ¿no? Pero si hablamos de municipalidades o de gobiernos regionales, todavía está muy prematuro. Bueno, muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas acá, me gustaría responderles. Voy a pedirle al equipo de la cámara que me brinde el listado de preguntas y espero poder responder todas y se las haré llegar a través de la cámara. Disculpen si no he respondido todas, pero voy a tratar de responder todas en el corto plazo. Muchas gracias por su participación. Gracias, muchas gracias a ti, Juan José, por esta interesante exposición. La tenemos grabada, la vamos a compartir también con ustedes y la presentación. Y todas las preguntas te haremos llegar, Juan José. Con Pierina las tenemos mapeadas y lo mandamos. Agradecemos a todos los que nos han seguido, los que siempre nos siguen y hasta pronto. Buenas noches con todos. Muchas gracias, estén muy bien y espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hasta pronto.
Buenas noches. Buenas noches.